vamos a hablar primero de observaciones y luego la genética forense, que es lo nuevo. ¿Qué retos hay en el Perú sobre el tema de exhumaciones? ¿Qué cosas se tienen que hacer en este tema con 4.500 fosas, un número de más de 15.000 desaparecidos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en el Perú hoy día existen avances importantes en todo lo que significa la implementación de la búsqueda, en la medida en que existen instituciones civiles, por ejemplo, que han recopilado un buen número de fichas ante-mortem, que son aquellas a través de las cuales se puede conocer las características físicas de los familiares para contrastarlas con los restos óseos, o por ejemplo han hecho también prospección, ¿no?, que es una inspección de los sitios de entierro, por ejemplo en Ayacucho. Entonces existe bastante información que permitiría tener, por lo menos en Ayacucho, un universo más claro de la problemática. Uno de los principales retos es centralizar la información. No se está compartiendo esa información. Se comparte, pero de manera mediana aún, en la medida en que no existe institucionalizado un procedimiento para que la información que produce el EPAF, CENIA o el Instituto de Medicina Legal pueda ser compartida por todos los equipos. Otro reto también es que se habla continuamente de que se debería implementar un plan nacional de investigaciones antropológico-forenses. Pero un plan no puede hacerse efectivo si es que no existe una política clara respecto de la forma en que se va a implementar el plan, ¿no? No tiene sentido pensar en la implementación de un plan si es que no se ha pensado antes en la política o la institucionalidad que lo va a implementar. Y tenemos 3 equipos que tienen escasa coordinación y colaboración entre sí. Entonces un plan que funcione debería prever mecanismos de coordinación, espacios para compartir información, priorización de casos, estrategias para conocer los universos de búsqueda, etcétera, que permita pues hacer un trabajo mucho más sistemático. No solamente desde el punto de vista antropológico forense, porque es importante evidentemente recuperar y devolver los cuerpos, pero la antropología forense y la genética forense no son mágicas. No van a poder resolver la totalidad de los casos, y estamos hablando además de procesos bastante duros desde el punto de vista emocional. Entonces este plan o esta política, mejor dicho, debería prever también el trabajo coordinado con las instituciones que hacen acompañamiento psicosocial, las ONGs, la Dirección Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz, que tiene sedes en todas las regiones, para que realmente sea un trabajo integral, ¿no? Que no solamente se esté recuperando los restos e identificándolos, sino que también se asegure que a través del trabajo de acompañamiento psicosocial los familiares puedan hacer de un proceso reparador, emocionalmente sano, ¿no? Entonces hay un montón de retos aún que tienen que ver con la implementación de una política real. No existe una ley que en el Perú que haga referencia a la política de búsqueda, ni tampoco existen espacios institucionales que permitan la centralización ni el diseño de lo que pueda ser en el futuro un plan de investigaciones, ¿no? ¿Cuán lejos estamos de un banco genético? A ver, justo mañana la reunión va a hacer referencia al tema. Cuando hablamos de la genética forense, como vamos a ver mañana, para la búsqueda de desaparecidos, en realidad no la podemos pensar de manera aislada. La genética forense, como hemos visto en las reuniones de hoy día, no es magia, no asegura una identificación si es que se trabaja solo desde ese punto de vista. La genética forense es un paso dentro de una estrategia más general de búsqueda que implica el trabajo de antropólogos sociales, ¿no?, la reconstrucción histórica de los hechos, el reconocimiento de las características de las víctimas y el trabajo antropológico forense. Si no se articula las distintas etapas de investigación, los antropólogos sociales, los arqueólogos forenses, el trabajo de los odontólogos, etcétera, con el trabajo de los genetistas, en realidad no se puede llegar a mucho. Para tener un banco de datos genéticos, primero tienes que tener una estrategia clara de articulación con las otras modalidades de investigación forense de manera integrada, articulada, pero además necesitas tener una normativa y un diseño institucional claro. Existen muchos problemas con el tema de genética forense. Por ejemplo, si tú tienes un banco de datos genético, pero no tienes una ley que aclare que esta información genética no va a poder ser cruzada
cruzada con otros bancos genéticos, por ejemplo, bancos genéticos que tienen que ver con temas criminales, entonces en realidad nos podemos ver en muchos problemas, porque de repente, si la ley no distingue entre ambos bancos genéticos, a alguien se les puede ocurrir de repente empezar a hacer cruces, ¿no? Y imagínate pues que de repente un familiar desaparecido venga a ser injustamente implicado pues en una investigación de tipo criminal. También se tiene que prever todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, ¿no? Los familiares tienen que estar enterados de qué supone la genética forense, tienen que saber qué se va a hacer con esa información, si se va o no a utilizar para fines académicos ajenos a la búsqueda, si se va a hacer pública o no la información, si se va a destruir o no las muestras después de pasar un tiempo. Se tiene que prever qué institución va a centralizar la información y cuáles son los mecanismos de acceso de las otras instituciones forenses o civiles, las organizaciones de derechos humanos en general, a dicha información. Entonces, en realidad hay mucho por implementar a nivel normativo y de diseño institucional antes de aventarse a armar un banco de datos genéticos, ¿no? O sea, tú hablas de todas las instituciones que tendrían que estar mirando hacia el mismo lado, digamos. Exacto. ¿Qué seguridad tienes tú de que la muestra genética que estás ofreciéndole a las instituciones que la recojan va a ser utilizada de manera legítima? Tú tienes que tener la seguridad y para eso tiene que haber una norma clara, tú tienes que tener confianza en la institución que va a centralizar la información, que de repente no ocurra que tú das una información para que identifiquen a tu familiar y terminas juntándose con base de datos criminales, o no ocurra que algún investigador académico utilice tu información genética, o en última instancia que se utilice pues para investigaciones de clonación o ese tipo de cosas, ya exagerando un poco, pero el familiar tiene que tener confianza, ¿no? Y todo eso tiene que estar previsto desde el punto de vista normativo e institucional. El lado humanitario sobre el lado, digamos, investigativo, los procesos judiciales. ¿Se puede convencer a la Fiscalía de que se pueden hacer identificaciones humanitarias antes de estar investigando cada proceso? El punto de vista del CICR es que se incluya objetivos humanitarios dentro de la investigación forense. El CICR, como ustedes saben, no toma partido respecto de controversias ni militares, ni políticas, ni judiciales. Entonces el CICR no está a favor ni en contra de los procesos judiciales. Los familiares tienen derecho a querer justicia, ¿no? Pero no es un tema respecto del que trabaja el CICR. Lo único que le preocupa al CICR es que se incorporen los objetivos humanitarios. ¿Qué supone? Supone que cuando haces una investigación forense no solamente estés tratando de recolectar evidencias que se constituyan en pruebas con carácter penal, sino también que recojas evidencias que permitan dar con la identificación de una persona. Uno puede sin ningún problema realizar una investigación forense con fines puramente judiciales y meterás presas a algunas personas, etcétera, pero eso no supone respuestas a las familias. Entonces ese es el objetivo del CICR, que se incluyan este tipo de diligencias dentro de las investigaciones forenses. El Ministerio Público lo está haciendo, no hay que ser mezquinos. El Ministerio Público cada vez hoy que realiza una investigación forense realiza todas las diligencias necesarias para permitir la identificación, pero los avances, si bien son significativos, no son completamente satisfactorios. Tenemos respecto del reto de 16.000 o 15.000 personas desaparecidas, alrededor de 1.400 cuerpos recuperados, casi la mitad de ellos identificados, en varios años ya de trabajo, y para integrar realmente objetivos humanitarios se tiene que establecer una estrategia que permita dar respuestas un poco más prontas, ¿no? Entonces, incluir objetivos humanitarios tiene que ver con incluir las diligencias pertinentes para la identificación, con establecer una estrategia de búsqueda que permita optimizar el proceso a través de planes, priorización de casos, etcétera, y que se incluya dentro de todo este trabajo el acompañamiento psicosocial para que realmente el proceso tenga un carácter reparador para los familiares. Cifras. ¿Qué número estamos hablando? Porque cuando se acabó el informe de Comisión de la Verdad eran 8.000. 8.500, sí. No lo tengo de manera exacta en la cabeza. Estamos a 2011. ¿Qué cifras más o menos estamos hablando? Las cifras que manejan los institutos forenses es información que ellos han compartido de manera pública con distintas instituciones, es de alrededor de 15.000 y 16.000. Cuando digo 15.000 o 16.000, eso ya es un indicador de que no
tenemos conocimiento de la cifra total, porque no existe un mecanismo para compartir información, ¿no? Punto número uno. Según la Comisión de la Verdad, no recuerdo las cifras exactas, pero era alrededor de 2.500 sitios referidos, alrededor de 2.300 sitios presuntos, que significa que alguien dio el dato de que existe un sitio por ahí, referidos, o que significa que algún arqueólogo forense ha hecho una constatación del sitio y a través de indicadores del terreno puede decir que hay bastante probabilidad de que existan cuerpos enterrados. Eso significa sitios presuntos. Bueno, las cifras de la Comisión de la Verdad ya fueron superadas a través del trabajo de CENIA y COMISET. Sabemos que ahora en Ayacucho, no recuerdo la cifra exacta, pero hay alrededor de 4.500 sitios presuntos, es decir, constatados por un arqueólogo. De ahí otra cifra importante, la que mencioné hace un momento, no recuerdo el número exacto, pero a la fecha tenemos alrededor de 1.400 cuerpos recuperados y casi la mitad de ellos identificados, ¿no? Ese es más o menos el estado de la cuestión. Cuando hablamos de 15.000 o 16.000 desaparecidos, hay que entender que no estamos hablando solamente de víctimas de desaparición forzada. Una persona puede desaparecer durante una situación de violencia por múltiples motivos y no necesariamente, no solamente por desaparición forzada. Existen personas que han muerto en situaciones de masacre, existen personas que han sido simplemente ejecutadas extrajudicialmente, los familiares enterraron los restos, tienen cierta certeza de dónde los enterraron, pero no es una certeza absoluta. Existen personas que cayeron en acción y sus cuerpos no fueron recuperados debido a la dinámica de la violencia. Entonces, la cifra de personas desaparecidas de 15.000 o 16.000 hoy incluye todo este universo de posibles causas de desaparición, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta al momento de elaborar una estrategia de intervención. No es lo mismo investigar masacres, que tienes pues un caso cerrado, tú sabes que los pobladores pertenecen a una zona y sabes quiénes pueden estar dentro de determinada fosa, o por ejemplo restos preidentificados de los familiares que enterraron a los cuerpos de manera informal, sin partida de función, que tienen cierta idea de dónde deben haberlos enterrado, y no es lo mismo pues que una práctica de desaparición forzada, que justamente por sus características uno no sabe dónde están enterrados los cuerpos ni de dónde provienen, ¿no? Entonces son distintas modalidades de desaparición que tienen que ser consideradas al momento de elaborar una estrategia de búsqueda.